Bendiciones, muy buenas noches a todos. Qué gusto verlos conectados en esta sesión de Comunidad Jovel, en este tiempo de asamblea, de oración, de palabra, donde nos reunimos como familia a celebrar la gracia de ser juntos, iglesia. Estamos muy contentos hoy de poder estar aquí y no cabe duda que cuando entramos a la presencia de Dios, cualquier pesadez es quitada, cualquier pesadez es levantada. Algo que Dios ha hablado en mi corazón en estos días en oración, cuando hemos estado orando, es que su amor nos sostiene. Puede ser algo muy trivial, ¿verdad? Pero ha causado una certeza en mi corazón, porque realmente en medio de todo lo que podamos estar viviendo esta noche, el Señor nos sostiene. Por eso podemos sentir más ligeros, porque la carga ya no la estamos llevando en nuestros hombros. Él nos está sosteniendo. Él está llevando y Él está guiando. Por eso yo te invito esta noche a que tomes tu lugar, a que traigas tu Biblia si estás en tu casa, a que tomes este momento de la palabra de Dios y puedas recibir lo que Dios te quiere dar. Yo estoy seguro que Dios levantó cargas de tu corazón, de tu mente, de tu físico incluso, y el propósito de eso no es solamente para que sientas bien y descanses y te liberes, sino también es para que te llenes. ¿Y de qué te vas a llenar? De la palabra de Dios que hoy vamos a compartir. Así que estamos muy contentos, toda la comunidad, los que preparamos estos tiempos para bendecirte y poder estar ahí contigo en tu casa. Y hoy continuamos el tercer tema de la serie Radical. Realmente esta palabra puedo yo decir que hay cosas en las que comparto donde ya es una victoria, hay cosas en las que estoy lidiando, son cosas nuevas. Cada uno sabemos algo de eso. Y para mí este tema ha sido cosas en las que he tenido un cierto avance, pero que todavía tengo que avanzar más. Por eso realmente esta palabra para mí también es retadora, también viene del corazón de Dios y me habla y me anima para ver las cosas como Él las ve. Amén. La semana pasada hablábamos de cómo era tomado por la fuerza. El reino de Dios es tomado por fuerza, es tomado por personas que deciden de manera radical por Él, darlo todo, sin tomar nada a cambio, dar todo por Él. No solamente conformarnos a tratar de negociar con el Señor, sino dándolo todo. El reino de los cielos, desde Juan el Bautista, dice la Escritura, sufre violencia y los violentos la arrebatan. Eso me encanta porque hay como dos maneras de entenderlo. La primera es que los violentos, es decir, aquellos que causan violencia en el mundo, quieren detener e impedir el avance del reino y se ocupa de una mayor osadía que ellos para poder arrebatarlo. O que aquellos que realmente quieren construir el reino de los cielos tienen que ser violentos para arrebatar lo que Dios quiere hacer. Y José nos explicaba de una manera excelente cómo es esa violencia del reino. Si no lo viste, regrésate más tarde o mañana a la asamblea de la semana pasada y escucha ese mensaje. Lo tienes que escuchar. Muy bien, hoy empezamos con el tercer tema de esta serie que se llama Gratitud Extravagante. Y vamos a empezar hoy hablando de una situación que yo creo que nos acoge más en este tiempo a todos. Realmente desde que empezó la pandemia creo y escuché una persona que decía, la pandemia nos alejó o la pandemia fue un termómetro que demostró cuál era nuestra condición espiritual. Y yo como con esa persona creo que no es que nos haya alejado de Dios, de la iglesia, de las reuniones, más bien reveló nuestra condición espiritual. Y ahí podemos ver la de nosotros y la de las personas en toda la sociedad. Todos fuimos afectados por esto. Y ahí podemos ver algo, que hay mucha queja en nuestro corazón. Hay mucha queja en la sociedad. Hay mucha queja. La queja vende incluso más. Lo amarillo incluso le llaman, ¿no? Las noticias amarillistas venden más que las cosas buenas que están sucediendo en la ciudad. Venden más, tristemente, los números de contagio que los números de quienes ya están saliendo adelante, de los que se han recuperado. Son cosas que en nuestro corazón corrupto, corrompido por el mal, tiende a vivir y a hacer. Es algo hasta casi de social, ¿no? Vemos al gobierno y a los policías. Puede haber
muchos policías malos o muchos malos gobiernos, pero cuando llega un mal gobierno, como un buen gobierno o un buen policía, como que se vuelve algo gris, algo que no vemos. Pero cuando está algo malo, ahí sí lo vemos. Eso es algo que aqueja nuestras vidas, que aqueja a la sociedad entera en la que nosotros vivimos, que aqueja a tu familia, que aqueja en tu trabajo incluso. Y Jesús nos hablaba algo de esto, nos hablaba de qué produce la queja, cuál es ese asunto de la queja. Jesús dijo en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús les habla a sus discípulos en Juan 16:33 esta palabra. Es como el culmen de todo lo que les habla en el 16. Si ustedes van y lo leen, van a escuchar cómo Jesús les está hablando de persecuciones, de situaciones adversas, de los que no iban a creer, de los que se iban a oponer al mensaje del reino, de todo lo que iba a ocurrir. Pero Jesús les dice al final, yo les he dicho todo esto para que en mí hayan paz. El asunto del corazón de los hombres en esta temporada, que vivimos quejándonos de todo, es porque no encontramos paz. El asunto del corazón es que esta queja es parte de que no estamos viendo las circunstancias desde la perspectiva correcta. La queja de las circunstancias habla de un corazón que está alejado de la posición que debe estar para afrontar las cosas que vive. Jesús no les dijo a sus discípulos, en mí hallarán un lugar donde van a encontrar libertad de toda aflicción y de toda situación que puedan enfrentar adversa. No, Jesús les dijo, les digo esto para que en mí hayan paz. En este mundo, Jesús afirma, afrontarán aflicciones. En este mundo vamos todos a pasar por dificultades. El problema de las dificultades no es la dificultad en sí misma, es cómo afrontamos la dificultad. Y yo te tengo esa noticia, como sociedad hemos afrontado mal las dificultades que estamos pasando. Nos hemos volcado a la queja, nos hemos volcado a cuando sucede algo bueno, a pasarlo como si no estuviera pasando y no estamos yendo. Con eso ni siquiera se resuelve el tema de nuestro corazón o la situación que estemos pasando. Nos estamos contaminando y estamos dejando de lado lo verdaderamente importante. Y esto está bien tremendo y debe sacudir nuestro corazón porque es una realidad social en la que vivimos. Si tú te dejas llevar por la corriente de este mundo, nada más métete a Facebook y busca cualquier post de una persona que sea una autoridad, alguien que tenga renombre en la sociedad o demás. Cualquier cosa que ponga, alguien va a empezar a quejarse o a criticarlo o a lanzarle algo negativo, aunque sea bueno o malo, como sea. Siempre hay esa actitud en el corazón de nosotros, los seres humanos, quienes vivimos en este 2021, tenemos eso en el corazón. Lo otro que sucede también en nuestros corazones es la ingratitud y la deslealtad. Mateo 24:10, Jesús está hablando y dice, en aquel tiempo, está hablando de este tiempo y de los años por venir, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. En este tiempo, nuestra sociedad carece de un corazón que lata, de un corazón que sienta. Lo que reina e impera es la indiferencia, la ingratitud y la deslealtad. ¿Por qué digo ingratitud, indiferencia y deslealtad? Indiferencia porque el corazón frío no siente, el corazón frío está muerto. Eso es lo que nos habla Jesús. El corazón de muchos se va a enfriar. Ya no se van a apartar de la fe, ya no van a creer, se van a traicionar unos a otros. Por eso hablamos de deslealtad. Al mejor postor a veces nada más, si en un lugar pagan un peso más que donde estás, te vas a mover. Eso es el corazón de esta generación en la que vivimos. Y son situaciones en las que tú y yo también estamos siendo como empujados para caminar con esa actitud en nuestras vidas. Y son cosas bien fuertes que
la deslealtad, la ingratitud, como te decía, a veces ni siquiera agradecemos a aquellas personas que están haciendo las cosas bien. Simplemente el hecho de alguien que te sirve en el supermercado cuando vas a hacer tu compra, tu súper, y llegas y pues te atienden todo bien, a veces ni siquiera decimos gracias. Nos pasa como algo gris, no pasó nada, pero en cambio, si la persona se tarda mucho, si se equivoca, si hay algo que la persona hace mal, ¿qué es lo que surge de nosotros? ¿Qué surge? Dilo, y dilo voz fuerte, la queja. Ay, esta mujer no sabe, ay, este se tardó demasiado, me hizo perder tiempo. Entonces empezamos a quejarnos. Lo bueno nos pasa como gris. Eso habla de un corazón frío. Y lo malo, lo tomamos, lo abrazamos y hasta le damos una bocina muy grande, ¿no? Para que todo el mundo escuche que estamos inconformes o que nos estamos quejando de algo. Con esto no quiero decir que siempre vamos a estar bien con todos y que de nada nos vamos a molestar. No, no. Pero la esencia del corazón habla de lo que más sale de tu corazón, de lo que más sale de tu boca, de eso habla de lo que hay en tu corazón. Si sale más de tu corazón queja, es que algo está sucediendo ahí. Te invito a que reflexiones en eso. Te invito a que le pidas al Espíritu Santo y en este momento vamos a hacer una pausa para decirle, Espíritu Santo, eres bienvenido. Tú ya estás aquí orando, pero te decimos bienvenido para darte el lugar de honor, para que tú tomes en este mensaje lo que tú quieres hablar y decir a cada uno de mis hermanos. Que lo que hemos hablado hasta hoy, Señor, sean como anzuelos que toquen el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, de cada persona que esté escuchando y que pueda ser llevado a tu regazo, pueda ser tomado por cuerdas de amor en esta noche, en el nombre de Jesús. Muy bien, seguimos. Entonces hablábamos de la queja que está metida hasta las entrañas de nuestra sociedad, la ingratitud, la deslealtad. Hablamos también que todo esto, la queja, la ingratitud, la deslealtad, la indiferencia, produce en nosotros o causa que nosotros reaccionemos así a lo que vivimos, que es algo que no podemos evitar, que Jesús nos dijo, va a haber aflicción, pero en mí hallarán paz. Pero si no estamos en Él, hallamos queja, ingratitud, indiferencia, hallamos todo eso. ¿Y qué produce todo esto en nosotros? Amargura. Wow. Amargura. Cuando no resolvemos la queja, la ingratitud, la deslealtad, la indiferencia en nuestro corazón, eso va a producir amargura en el corazón. Sabes, hay muchas personas que aún al día de hoy viven problemas físicos que les llaman a veces de origen no conocido, que dicen los médicos, estás bien de esto, estás bien de esto, estás bien de esto, pues no cuadra por qué, pero pues tienes artritis. No cuadra por qué, pero tienes colitis. No cuadra por qué, pero tienes esto, lo otro. Y muchas veces esos problemas que vivimos en nuestro físico incluso, o en nuestra alma, en las emociones, en nuestro pensamiento, son causados por una amargura. Porque la amargura genera en nosotros una visión distorsionada de la vida. Cuando nosotros nos envolvemos de la queja, de la indiferencia, de la deslealtad, de la ingratitud, cuando nos llenamos de todo eso, la amargura empieza como a tener un espacio donde desarrollarse en nuestro corazón. De hecho, la Escritura se refiere a la amargura como una raíz. Y vamos a leerlo, está en Hebreos 12, 14 al 15. Dice lo siguiente: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Wow. Yo creo que esto da para un solo tema, la amargura. Pero vamos a mencionar un poco aquí antes de pasar a lo siguiente. La amargura, la palabra, el escritor de Hebreos lo menciona como una raíz.
como una raíz amarga que brota y causa dificultades. Es algo que está dentro de tu corazón y de mi corazón. Es algo que dejamos que tome lugar, no es evidente, no es algo que se va a ver por encima. A veces nosotros decimos, ay, es que esa persona grita mucho, ay, es que ¿por qué a lo mejor a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, ay, ¿por qué haces así? ¿Por qué reaccionas así? No, es que no puedo, es que no sé, es que así soy. Espérate, estás queriendo cortar el fruto, el tallo, cuando hay algo que la Escritura, la palabra de Dios, el manual de vida, le llama raíz. Y hay raíces en el corazón de los hombres, de las mujeres, que se vuelven amargas. Cuando dejamos que haya queja, ingratitud, indiferencia, deslealtad, genera en nosotros esa falta de perdón también. Todo eso que se va juntando genera en nosotros raíces amargas. Y las raíces amargas, ¿qué es lo que hacen? Nos limitan para alcanzar a Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas. Qué fuerte eso, ¿verdad? La raíz amarga, por más que uno quiera, como que le pone un freno, como que le pone un límite, una cadena en la que uno no puede avanzar y tomar de aquello que Dios quiere darnos. Por eso Pablo el escritor de Hebreos, instaba y decía, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Si te dicen asegúrate, es como decir, darle una doble checada a eso. Fíjate que su corazón esté bien y vuélvete a fijar que no haya nada que se te pase. Ninguna raíz amarga, ¿qué es lo que hacen? Brotan, causan dificultades. La raíz amarga brota porque es un proceso en el que nosotros permitimos que eso negativo, ingrato, que hemos mencionado, tome un lugar y brota en nosotros. Se empieza a construir queja por queja, actitud negativa por actitud negativa, indiferencia por indiferencia, deslealtad por deslealtad, se va construyendo en nosotros y brota. Sale desde abajo, desde lo más oculto, hasta hacerse algo evidente. Y cuando brota, causa dificultades a tu vida. A lo mejor esto a ti te puede estar dando sentido de qué es lo que causa que las cosas que antes hacías en un 2x3 ahora toma 4, 5, 6 o hasta 10 veces más el poder lograrlas. Y por último dice que la raíz amarga corrompe a muchos. Eso es algo como le llaman el yodex, ¿no? Que cuando llega una persona a un grupo, deshace el grupo porque viene con una actitud pesada o viene con una actitud negativa y pone a unos contra otros y es casi como su manera natural. Lo hace tan suavecito, tan ligero, tan aparente que ya llega metiendo cizaña o ruido, ¿no?, en los corazones de las personas. Eso es alguien que opera bajo una raíz de amargura, que deja que su vida se mueva de esta manera. Ahora, viendo este panorama donde vemos todo lo que la sociedad está viviendo actualmente, lo que estamos viviendo, entendiendo estas consecuencias tan fuertes que son la raíz de amargura y todo lo que causan en nosotros, aún en medio de esto podemos volver a la primera palabra que leíamos esta noche. Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. Si a alguien podemos volver, si a alguien yo he podido volver cuando la amargura me acusaba, me buscaba, trataba de ser el patrón de mi vida, fue a Jesús. Y en Él encontré paz, y en Él encontré descanso, y en Él encontré libertad y sanidad de la amargura. En Él pude reír, en Él pude gozarme, en Él pude dar gratitud y gratitud extravagante. Ahorita les voy a compartir más. Y vamos a la palabra también en Hechos 16, 22. Me voy a pasar algunos versículos por la cuestión del tiempo, pero en esta escritura está Pablo y Silas en Filipo y conocen a una persona que se llama Lidia, que abre su corazón al Señor, recibe de Jesús y lo acepta.
camina con ellos y están ahí en ese lugar y están compartiendo por muchos días la palabra de Dios y está habiendo una comunidad que está creciendo y ellos salían a compartir y demás. En una de esas, Pablo se harta de una niña que le hablaba, estos son hombres de Dios, estos son hombres de Dios, pero de una manera molesta, al grado que Pablo reprende al espíritu que le hacía conocer quiénes eran Pablo y Silas y la libera a esta niña, pero esa niña resulta que trabajaba para unos vendedores de por ahí que vendían figuras y que hacía como que las figuras como que hablaran o que conocieran lo que las personas tenían. Total que la niña era la vendedora estrella de estas personas. Y por eso los meten a la cárcel, los azotan, los golpean por liberar a una niña de un demonio que lo tenía atormentada. Pablo, por hacer el bien, termina siendo tratado mal. Y de aquí partimos, ¿no? Luego muy resumido, de aquí partimos y dice, entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Esta gente, como era ese tipo sindicato de todos los alfareros de ese lugar, pues se trajo a todos los alfareros y a sus familias y ahora le vamos a sacar a este Pablo que deje de hablar y que le peguen para que se calle, ¿no? Entonces empezaron a hacer eso, le arrancaron la ropa, lo azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas en la noche, el carcelero se lo llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados, él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. Wow. Vamos a pasar poco a poco con esta palabra. Quise leerla de corrido y vamos a ir comentando. Lo primero que vemos aquí, y regresando al punto donde estábamos de la amargura, Pablo tenía todos los motivos que me alcanzan los dedos de las manos y los de los pies, y más dedos, y los tuyos y los de más personas, para quejarse con Dios. Pablo tenía todas las razones para decir, esta noche me duermo, estoy todo apaleado literalmente, y no quiero saber de nada más que dormirme y a ver qué pasa mañana. Pablo hubiera podido hacer eso e incluso no hubiera sido deshonrado por Dios ni nada. Hubiera sido algo bien, algo justo, ¿no? Que él hiciera eso. Estaba golpeado, cansado y demás. Pablo tenía todas las formas para quejarse legalmente con Dios. Y aquí hay algo que me explota la cabeza, ¿no? Después de estar azotado, de que le arrancaran las ropas, o sea, estaban casi en calzones. Imagínate la escena, en calzones, golpeado, moreteado, azotado. Azotado era de esos de chicote como a Jesús. Imagínate la espalda llena de esos verdugones, esas marcas que quedan así largas. Todo, y su cuerpo, ¿no? Todo donde lo golpearon. De esa manera estaban él y Silas, los dos estaban así. Y luego aparte los trataron como los peores de los peores malos. O sea, todavía que los azotaron por haber hecho algo bueno, liberar a una persona de espíritus inmundos y predicar el evangelio. Después de que eso los tratan todavía
peor y los meten al lugar más oculto, al calabozo. Ese que si tú te fijas en una película, no sé si piensas en una cárcel, ese tipo, es en la que hay ratas así caminando y está toda húmeda porque está bajo tierra y todo lo peor y cochino y sucio que te imaginas, eso era ese lugar. Y todavía para rematar, hay un cepo que es como un grillete que está fijo en el piso. Entonces le pone a ellos grilletes en las piernas y en las manos y los amarra ese cepo, todavía más. O sea, ni siquiera podían estirarse a gusto, ¿no? O acurrucarse. Estaban ahí medio acomodados, estaban en la oscuridad, en la tiniebla, y me encanta esta palabra, a eso de la medianoche. A eso de la medianoche. Qué tremendo eso, porque es un signo espiritual bien hermoso. No importa si estás en la medianoche de las circunstancias que estás viviendo. A eso de la medianoche es el mejor momento para dar gracias. Hoy, en este momento que hablamos de esta serie radical, si algo radical hizo Pablo fue esto: dar gracias. Dar gracias, adorar a Dios y cantar alabanzas. La alabanza es un signo de acción de gracias a Dios. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Lo primero que te puedo decir aquí, el mejor momento para levantar acción de gracias a Dios es a tu medianoche. A tu medianoche. ¿Cuál es tu medianoche? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que estamos en una medianoche de la sociedad. Estamos en la medianoche. Tal vez ya no son las 12. Ya las 12 fue el año pasado, en 2020, cuando no veíamos ni la puerta. Ahora parece que empieza ya a avanzar, pero seguimos en una noche. Este es el mejor tiempo para dar gracias a Dios. Este es el mejor tiempo para decir gracias, Señor, en tus manos estamos. Y ellos se pusieron a orar y a cantar himnos. Eso habla de gratitud. Es el corazón de esta enseñanza. ¿Cómo vas a dar gracias a Dios? No por las circunstancias. Como te decía, Pablo tuvo las peores circunstancias ese día y él pudo haber estado justamente dormido tratando de recuperar fuerzas de lo que había vivido un día antes. Pero él estaba despierto. Él estaba despierto. Su corazón no se había enfriado, estaba latiendo. Y no por coraje, por Dios. A veces uno dice, ay, me hierve la sangre porque este amigo y aquel. Gratitud también te hace despertar. Gratitud también te hace latir. Gratitud es lo que Dios quiere que en este tiempo, en esta temporada de nuestras vidas, en tu medianoche, de lo que sea que estés viviendo, levantes una oración y un himno al Señor, un canto a Dios, una alabanza, una acción de gracias y le digas, gracias Padre, tú eres bueno y tú lo vas a hacer. Así estaban ellos cantando a Dios. Y hay algo tremendo, ¿sabes? Cuando tú estás en tu medianoche, hay personas viéndote que estás en tu medianoche. Hay personas que tal vez estén pasando el mismo tipo de medianoche que tú estás pasando. Y ser agradecidos en medio de esa adversidad, de la oscuridad, de la medianoche. No solamente te bendice a ti, bendice a otros porque es un testimonio de fe. Y en este momento, si en algo debemos ser radicales, si en algo tú te debes levantar y yo me debo levantar en este tiempo, es en dar gracias a Dios en medio de las circunstancias adversas. Y decir gracias, Señor, porque es tu bondad. Tú eres un Padre bueno. En tu carácter no hay maldad. Tú eres alguien que se preocupa como padre por sus hijos. Ese tipo de actitud hace que otros te escuchen. Y no te escuchan a ti. En ti ven a aquel a quien le estás hablando, aquel a quien estás agradeciendo. Cuando ellos estaban haciendo esto y los presos los escuchaban, la Escritura nos dice que de repente, ese de repente es como el de repente de Hechos, cuando estaban todos reunidos y de repente se llenó la casa de esa nube de la gloria de Dios. De repente es algo que Dios tiene para tu vida ahora. De repente es lo que Dios tiene en este tiempo para ti. No importa la hora, los de repente de Dios no respetan horarios,
no respetan temporadas. Si Dios lo manda, si Dios lo habla, si Dios lo dice, se hace. Amén. Se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Esto solamente es obra de Dios. Un terremoto puede ocurrir, pero ningún terremoto te abre puertas. Ningún terremoto te revienta cadenas. Esa es la obra de Dios sobre aquellos que son agradecidos de manera extravagante. Decir de manera extravagante es porque cuando no hay motivo para hacerlo, tú lo haces. Cuando no hay motivo para levantar tus manos, tú las levantas. Cuando no hay motivo para decir gracias, papá, tú dices gracias. Gracias. Cuando no hay motivo, cuando no ves aún el cumplimiento de la promesa y levantas tus manos y dices gracias, Señor, porque en ti está la victoria. Eso es una gratitud extravagante. Eso es algo que Dios honra. Esa es una actitud radical que Jesús mismo nos está invitando. Que Él nos dijo, en el mundo va a haber aflicción, pero en mí encontrarán paz. Y la gratitud nos abre puertas para llegar a Jesús. La gratitud nos abre puertas de libertad. La ingratitud y la indiferencia, lo único que hubieran hecho en Pablo y en Silas era amargarlos y hacer que esa noche siguieran sufriendo en su corazón. Pero ellos dejaron cualquier motivo, lo soltaron delante del Señor. Y cuando hicieron eso, las rejas se abrieron. Y no solamente se abrieron para ellos, sino para todos los que estaban con ellos. Sabes, la gratitud es mucho más poderosa que la queja. La queja puede hacer que algunos se den cuenta que estás manifestando una situación negativa, pero la gratitud transforma ambientes y transforma vidas. No solamente tu vida, sino de la vida de aquellos que están a tu alrededor. Y eso es lo que hace un hijo agradecido de manera extravagante con Dios. Esto es algo que Dios está derramando en nosotros. Es algo en lo que yo estoy aprendiendo a andar. Es una palabra que Dios nos hablaba hace un tiempo a mí y a un grupo de hermanos, de amigos que estábamos orando, y veía esto y dije, wow, es algo, es un arma, la gratitud poderosa, porque las circunstancias y el corazón quieren actuar, el corazón de los hombres quiere actuar en ofensa, quiere actuar como que, ¿por qué sucede así? No, esa no es la manera. Lo que Dios nos está enseñando y lo que Dios me está enseñando a mí es caminar en una actitud de agradecimiento extravagante, aún en medio de la noche, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. Y es algo que estoy aprendiendo, porque realmente la queja es algo que nace del corazón rápido así, si tú lo permites, pero la gratitud corta de raíz y saca eso. Es algo de aprender. Yo tuve que tomar una decisión en este tiempo para ser agradecido con Dios. Dije, ya no voy a hablar sobre estos asuntos en estos términos. Me cancelé palabras de mi boca. Ya no voy a hablar de esto y de esto y de esto y de esto, porque eso me pone un paso de la queja. Eso me pone un paso de la duda. Eso me pone un paso de la deslealtad a Dios. Eso me pone un paso de la indiferencia. Eso me pone un paso de la frialdad del corazón. Pero cuando tú empiezas a hablar en un lenguaje correcto, con las palabras correctas de gratitud, hay algo en el cielo que se empieza a mover. Aún en medio de la noche, hay cadenas que se empiezan a abrir. Hay cepos que se cortan. Hay puertas que se abren y hay una oportunidad de gracia para ti en esto que Dios está hablando. Tómalo en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos. Entonces está a medianoche Pablo y está ese carcelero que se quiere matar porque dijo, ya se me pelaron todos y ni cuenta me di. Y de repente Pablo voltea y le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz y entonces precipitadamente se echó temblando a los pies de Pablo y Silas y los sacó. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa palabra, cuando meditaba en esto, decía, el Señor me hablaba, aquellos que han sido tus acusadores, aquellos que tal vez, o no estoy hablando de personas, no estoy hablando de ideas, estoy hablando de
de actitudes de tu mismo corazón, tal vez, o tal vez si sean personas, te van a servir, te van a buscar para que en lo que tú has encontrado en Dios, ellos también puedan recibir. Y se me hizo tremendo porque el carcelero más adelante dice que le pidió que fuera a su casa, los recibió en su casa. Dice, a esas horas de la noche, en la madrugada, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Yo creo que Dios puede hacer eso con tus pensamientos. Convertir aquella energía, aquella situación, aquel pensamiento, aquella actitud en actitudes que regeneren y sanen tu corazón. Aquella persona que se quejaba es capaz ahora de poder sanar heridas. Y yo creo que eso Dios lo está haciendo con nosotros. Si tú has vivido situaciones adversas, aún ahí tú vas a ver aquello que fue contrario al propósito de Dios, servir para el bien de tu propósito e incluso ayudándote a restaurar. Si estamos hablando de una persona que se oponía, la palabra dice que incluso las personas pueden volverse alguien que va a limpiar tus heridas y te va a ayudar. Qué tremendo es esto. Esto es lo que vivió Pablo. Y todo empezó por la gratitud. Y al final de la noche viene el día. Obvio, ¿no? Pero es una realidad. Al final de la noche viene el día, viene la mañana. Y con la mañana viene la libertad. Durante la noche Pablo vivió lo más loco, yo creo que había vivido hasta ese momento. Vivió lo más extravagante, radical, porque él había tenido visiones, él había tenido revelaciones, había visto diferentes formas, pero aquí pudo ver y experimentar algo físicamente, ver cómo se abrió, cómo hubo todo eso. Y además al final del día, dice, al final de la noche, al amanecer, los magistrados mandaron unos guardias al carcelero con esta orden: suelten a esos hombres. Yo creo que la gratitud te va a sacar a flote de esa noche oscura. La gratitud te está sacando a flote. Y este día, si tú te vuelves a Dios y dices, Señor, perdóname porque había sido alguien que se quejaba, que murmuraba, que criticaba, que era indiferente, que no tomaba con compasión, que había sido desleal. Hoy, Señor, te pido perdón por eso que permití, causó en mi amargura. Y hoy vuelvo a ti, te doy gracias. Y ahí el Señor va a restaurar en ti. Yo oro por ti. Y yo declaro esto. No importa si estás pasando por una medianoche, va a llegar tu mañana. Y con tu mañana va a llegar la libertad. Y con tu mañana va a llegar el cumplimiento de promesas. Con tu mañana va a llegar. No importa si la visión tarda, espérala. Espérala. Te dice el Señor, espera en este tiempo, espera en Él y da gracias, espera en Dios y da gracias. No importa si la visión tarda, espérala, escríbela, escribe lo que Dios te ha hablado y repítelo y no lo olvides. No importa lo que las circunstancias te estén hablando, en Jesús vas a hallar paz para esperar, en Jesús vas a hallar paz para confiar, en Jesús vas a hallar lo que necesitas para salir bien librado. Y al final de la noche viene la mañana, y con la mañana viene la libertad para tu vida en el nombre de Jesús. Yo declaro que se está terminando esa noche. Yo declaro que estás caminando y estás llegando a un tiempo de gracia, a un tiempo de oportunidad, a un tiempo de paz, a un remanso donde Dios te da descanso y renueva tus fuerzas. Pablo, antes de ver la victoria, recibió un remanso de paz, de sanidad, de restauración. Y yo declaro eso, que ya has caminado por la noche, que estás llegando a ese remanso de paz y que pronto vas a ver la victoria en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Te invito a que levantes tus manos un momento y digas gracias. Gracias, Señor. Tú has sido bueno. Tú has sido fiel. Tú estás conmigo. Tú me has hecho caminar por el 2020, por el 2021 y hasta aquí hemos llegado, Señor. Gracias. Porque aunque no vea la promesa aún cumplida, Señor, yo sé que está en tus manos. Gracias. 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 A la mitad de la noche te digo gracias.
Tú eres bueno. Tú eres bueno. Gracias, amado. Gracias. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar me escogiste a